Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast que surgió con la idea de hablar un poco de literatura. Hoy pues bueno, yo en este podcast acostumbro a leer fragmentos de capítulos de novelas que yo he escrito, ¿no? Y hoy es 24 de septiembre del año 2021 y acabo de empezar otra novela. Más o menos el 18 de septiembre terminaba la última novela, ¿no? Que fue la de Espacio-Tiempo. Ahora mismo esa novela está en un concurso. No se saben los resultados sino hasta el otro año. Yo creo que uno de mis anhelos es ser escritor o por lo menos hacer toda mi vida lo que me gusta. Y a mí lo que me gusta es estudiar, escribir y leer. Eh, Hoy empecé una nueva novela que se llama Los Mundos del Loco. Y pues voy esperando, empiezo a escribir a medida que la misma mente o la misma necesidad me lleve a hacerlo. Esa novela estaba empezada hace algunos meses, nada más había escrito 2 páginas. Y hoy escribí otra página, ¿no? Yo creo que en mí el proceso bueno, yo creo no, es que en mí el proceso de creación literaria, yo no tengo disciplina para escribir. Yo soy de los que a mí la necesidad me lleva a escribir, o sea, es algo que hay dentro de mí, que es algo inexplicable que me dice, bueno, ya hay que escribir, escriba esto, como si alguien me dictara los libros, como si yo me conectara por allá con el cosmos o me conectara con algo y empezar a escribir. Y todos mis libros son esotéricos, filosóficos, hay ficción en ellos, pero en realidad yo he sentido que no soy yo. O sea que es una conexión con algo, con alguna vida pasada, con el pasado, con alguna estrella, con algún otro mundo, una vibración cósmica, o una conexión conmigo mismo, ¿no? Yo tengo esa creencia metafísica de la reencarnación, ¿no? Yo creo que la mente del ser humano es perfecta y el poder de la mente es único y yo creo mucho en los trances que han hecho los grandes genios. Y para mí el proceso de escritura es una especie de trance, ¿no? En el que uno está la mente está conectada con algo más, algo fuerte, algo místico, algo oculto. Y entonces para yo escribir yo llego y abro internet y pongo las imágenes, busco las imágenes de escritores que me han marcado, que me gustan. Pongo la imagen del gran Thomas Berhan, quien escribió El Mal Logrado. Pongo la imagen de Stanley Kubrick. Pongo imagen no sé, de escritores, de compositores. He puesto la imagen de Beethoven en unas novelas, he puesto la imagen de Messiaen en otras, he puesto la imagen de Bach en otras, he puesto hasta la imagen de vocalistas de bandas de black metal que me gustan. Ahorita la canción que escuchaban era una de Burzum, de una canción del álbum Velus. Estoy muy enganchado con el black metal. Parece que es una música inteligente y filosófica. Entonces debe haber una sincronía. En mi proceso de escritura hay una sincronía. Entonces está la imagen del escritor ahí, está la canción que
hasta hace poco yo ponía, era puras sinfonías, ponía sinfonías de Penderecki, de Beethoven, de Bach, de Tartini, de Paganini, el mismo Paganini, ponía también sinfonías de, bueno, Scriabin ya lo nombré, no, de Scriabin, de Messiaen, de Wagner, eh, sinfonías de... Se me escapa ahorita el nombre del que hizo la banda sonora de, bueno, la sinfonía que tomó Kubrick para una de sus películas, de 2001, Una Odisea en el Espacio, y otra sinfonía de que sale en el ritual de Eyes Wide Shut, de ojos bien cerrados. Eh, bueno, de Ligeti se llama ese compositor. Y esa música me empieza a llevar, me empieza a transportar, me empieza a conectar con esa nada. Bueno, que no es nada en realidad, con ese algo místico, algo misterioso que me hace escribir. Y yo no tengo disciplina para escribir, he leído y he escuchado que hay escritores que dicen, bueno, me paro a las 6, escribo hasta las 11, doy un paseo, almuerzo, luego a las 2 vuelvo y me siento y escribo hasta las 6 de la tarde y después hago esto, hago aquello. No, el proceso de escritura mía es en las madrugadas es cuando yo me conecto con esa fuerza cósmica. Es en las madrugadas cuando mi mente está despejada, cuando mi mente vuela, cuando mi mente se conecta con mi pasado, con el pasado de la humanidad. Se conecta con el universo, no sé con qué se conecta, pero ahí es donde han surgido las 6 novelas cortas que he escrito. Y que muy seguramente no, y que va a surgir la séptima novela que voy a escribir, que fue la que empecé hoy, 24 de septiembre. Entonces, el proceso de escritura es muy extraño, la verdad. O sea, la madrugada a mí verdaderamente me inspira, el silencio, la oscuridad. Yo siempre he dicho que una cosa es la oscuridad y otra cosa es la maldad. Que la religión y la estupidez de la gente han satanizado la oscuridad porque es algo que se desconoce. Entonces es en la oscuridad cuando ocurre el fenómeno en mí para escribir. Entonces yo considero que eso es un ritual prácticamente. Entonces yo no tengo hora para escribir, yo solamente hay días que no escribo. Cuando siento la necesidad de hacerlo, me siento y escribo una página. Escribo lo que hasta donde dé. Si doy 3 páginas, pues escribo 3 páginas. Si doy media página, pues escribo media página. Si doy 5 o 6 páginas, pues escribo las 5 y las 6 páginas. O sea, yo no mando, ahí ese es un proceso de escritura inicial en el que yo verdaderamente no mando. El que manda es esa fuerza interior que me lleva a sentarme a escribir. Pero ya cuando llego a la mitad de la novela, escribiendo así por periodos, entonces escribo cada 3 días, cada día, cada semana, incluso cada 3 semanas, llega un momento en el que, ¡pum!, la idea se alumbra. O sea, antes de la mitad del libro hay chispazos, chispazos que se conectan con ese ocultismo, con esa vaina oculta que me hace escribir. Y de repente, ¡pum!, llega la oscuridad, llega el chispazo final. Entonces ahí es cuando yo sé que ya debo sentarme todos los días a escribir la novela. Entonces ya mi mente se automatiza y empiezo a pensar en esa novela y empiezo a mirar cuál es el mejor final, cuál es el mejor desenlace de la novela como tal. Entonces, sinceramente, en el proceso de creación no mando yo, manda mi subconsciente y manda esa cosa oculta que me hace escribir. Más o menos ese es el proceso que yo he utilizado en cada una de mis novelas.
Un día estaba en la madrugada viendo una película y ¡pum! De repente, bueno, vamos a intentar escribir, y ahí es cuando yo empecé a escribir. Y desde ese momento hasta hoy en día, cuando han pasado aproximadamente 6 o quizás 7 años, es que yo no he parado de escribir. Es una necesidad. Yo creo que si yo no escribiera ya me hubiera suicidado o tal vez estuviera loco, pues estaría muy mal. Entonces voy a leerles un fragmento, esta vez ya no va a ser de espacio-tiempo, sino de la tercera novela que yo escribí, una de las novelas que yo catalogo que está muy bien escrita, en donde yo plasmo todo el ocultismo y el misterio en su esplendor. Entonces la novela es más o menos de tres estudiantes de universitarios, por supuesto, tres estudiantes de cine. Los tres son muy cinéfilos. Entonces, en realidad la novela se va a centrar en dos personajes. Un personaje de ellos es Dante que termina por llegar a la genialidad absoluta y empieza a hacer una serie de experimentos. Por cierto, los experimentos que yo plasmo en este libro son experimentos que yo me he soñado, experimentos que me he imaginado. O sea, es algo que yo plasmo que surge de la conexión, de la que yo hablaba hace un momento, de esa conexión de que algo me dicta. Entonces yo empiezo a intuir qué es eso que me están dictando y lo empiezo a escribir. Y el otro es un personaje que también es evidentemente un personaje enfermo, es un personaje también muy, muy, muy inteligente que termina por descubrir al otro personaje que hace estos experimentos macabros. Entonces voy a leer, hay que aclararlo, esta novela está escrita en primera persona, porque antes de Espacio Tiempo yo escribía todo en primera persona, que no era capaz de escribir en tercera persona. Entonces esta tercera novela, que se llama La película perfecta, está escrita en primera persona. Les voy a leer a continuación el capítulo 28. Es una novela corta, es muy corta, aproximadamente 90 páginas. Entonces, capítulo 28 de La película perfecta. Otro asesinato estremecía la ciudad. Esta vez se trataba de Abel, un librero que solía ser adicto a los calmantes, quien vendía libros en el barrio Rojo. Era un tipo agradable quien solía ser miembro del Club de Bellas Artes. Era uno de los impulsores de la literatura belga, además un seguidor de las películas y libros de Drácula. Él siempre llevaba un bombín y era un gran conocedor del cine mudo. El estado del cuerpo era aterrador, pues sus muñecas y piernas mostraban cortes no tan profundos que llegaban a la segunda capa de piel, dejándolo totalmente inmóvil sin poder moverse, mostrando signos de tortura, pues había sido quemado con colillas de cigarrillo. Sus venas estaban moradas y llenas de pinchazos. Le habían sacado sangre de todo su cuerpo. El torso mostraba una enorme herida en cruz. Sus órganos habían sido extraídos con total delicadeza, pues en sus músculos no había ni un solo desgarro. Sus huesos estaban totalmente intactos, no había ni uno solo quebrado. Lo extraño de este asesinato era que dentro del torso abierto se encontraban partituras de los conciertos de Wagner. Sin duda el asesino era un sujeto refinado, muy intelectual y con conocimientos en medicina y en cirugía. El caos y el desconcierto se apoderaron de la ciudad. Había un Mr. Hyde suelto desde hacía varios meses. Lo más probable era que el asesino se moviera en los diferentes círculos intelectuales. Causaba admiración y desconcierto en nosotros, pues el asesino jugaba con una simbología muy bien estructurada. Todos empezábamos a creer que se trataba de uno de nosotros, alguien cercano al Club de Bellas Artes, alguien que muy seguramente venía con frecuencia al cineclub. Era todo muy extraño, ya iban varios asesinatos con símbolos extraños, desde órganos convertidos en piedra hasta partituras de música clásica instalados en un torso.
¿Qué clase de mente estaría detrás de todo esto? Seguramente sería un juego mental o simplemente una experimentación con el miedo e histeria colectiva. Sin duda era alguien muy extraño, pues ¿quién procede a cometer dichos asesinatos de esa forma? Esa tarde-noche caminaba por la ciudad, melancólicamente lamentaba la enfermedad. Deseaba fumar opio y tomarme un trago, pero los medicamentos lo impedían. Además llevaba algún tiempo haciéndome limpiezas en la sangre. El sereno y las luces de ciudad parecían debilitarme, pues estaba muy sensible a dicho entorno, hasta se me hacía desconocido. En la orilla del río y frente a las luces de los barcos me senté. De frente mío el río me resultaba hermoso. El reflejo del firmamento y de mi ser resultaba romántico. Me encontraba a una altura de unos 18 metros. Pensé en lanzarme río abajo. ¿Qué más daba? Ya había vivido lo suficiente. Recordé a Andrés Caicedo cuando dijo que después de los 25 ya nada tenía ningún sentido. Pensé en que serían tonterías mías. Las alucinaciones volvían. Las manos y cuerpo me temblaban. Leves subidas de fiebre y bajadas de tensión atormentaban mi cuerpo. Respiraba profundamente y me incorporaba de a poco. Sin duda, la enfermedad y las extrañas alucinaciones me estaban matando lentamente. Abrí el libro y leí. Dos puntos, abro comillas. Cada persona es un universo. Por ello, cada quien crea su propio microcosmos, con símbolos, rituales, sentidos y significados. Por ello los hermanos vampiros diseñaron este modo de vivir. Es importante que cada persona crea en lo que hace. Y si quiere tratar la sangre y los órganos, deberá crear su propio microcosmos. En cuanto a la dualidad, depende de sí mismo, si asume una postura positiva o negativa. Cierro comillas. Un extraño frío recorrió mi cuerpo. Un temor hacia algo invadía mi mente. ¿Qué era todo esto? Cada vez que abría el libro encontraba cosas más extrañas, cosas desconcertantes, párrafos y teorías raras. Era como si energéticamente el libro abriera en algún tema que tendría que leer. El azar permitía leer siempre el capítulo perfecto en dicho momento. Tal vez ese era el destino. Seguramente yo tendría que leerlas. Si ese libro había llegado a mis manos era porque tenía algún objetivo. En cuanto al microcosmos, pensé en que esa era la clave para comprender el comportamiento de la gente. Seguramente el asesino actuaba de esa forma, creyendo que en su mundo el matar era normal, y en cuanto a su simbología tal vez lo veía como un arte. El asesino en serie dejaba dicha marca, algo relacionado con el arte. Quería expresar algo, quería darle a entender a los habitantes de la ciudad algo, por medio de las torturas y el cómo dejaba los cuerpos. Era extraño pensar que en dichas cosas no debía hacerlo, no comprendía por qué lo hacía, sentía que estaba en un constante déjà vu. Daba vueltas por la ciudad, entraba a los distintos bares y cafés. El desconcierto era inminente. En algunos periodos y lapsos de tiempo sentía la ansiedad en todo su esplendor. Me alteraba y sentía deseos de irme a encerrar. Rápidamente me calmaba al leer algún libro, en algún café o bar. Sin duda caminaba sin ningún rumbo. Mi mente y cuerpo se encontraban desgastados. Era como si el ocultismo me persiguiera. Algo inevitable estaba por ocurrir. Siempre me había perseguido lo extraño, pues a diario me preguntaba qué eran esas alucinaciones, qué era ese extraño libro de tapas rosadas, por qué tenía esos pensamientos, qué hacía yo en la ciudad más intelectual del mundo llena de gente extraña, qué hacía yo en una ciudad donde había un asesino en serie. Todo eso siempre lo solía pensar, desde que me habían descubierto el cáncer. Me había convertido en un tipo más reflexivo. Estaba al tanto de todo lo que ocurría a mi alrededor. Era un extraño pendiente del entorno. Sentía que era una vida absurda. Así suelen ser la vida de todas las personas. Nuevamente pensé en la teoría del microcosmos. Cada quien llena su propio cosmos dependiendo de lo que tengan. Al mismo tiempo lo condenan por los prejuicios. Cada quien tendría su propia verdad para crear su microcosmos. Yo estaba viviendo el mío y al mismo tiempo estaba escribiendo el guión de cine. Temía una crisis existencial.
Mientras bajaba por el mercado vi a Dante. Estaba con su típica postura desgarbada, ido como siempre. Desde lejos daba la sensación de ser un tipo que no pertenecía a este mundo. Su aspecto era más sombrío que nunca. Su mirada estaba fija y perdida en un cartel que anunciaba la lectura pública del Inmortal de Jorge Luis Borges. Eso era lo que más me gustaba de la ciudad, su entorno intelectual. En cada bar, parque, café y teatro a diario daban obras y hacían actividades artísticas de literatura, teatro o poesía. Noté que su dedo índice y corazón estaban amarillos. Un leve temblor invadía sus manos. Qué dicha verte, Dante. Hace meses que no sé de ti. No volviste al cineclub. Nadie da razón tuya. En la universidad te ven poco. Dante con una mirada serena dijo, pero si es el gran Antoine, ¿en dónde has estado todo este tiempo? Ya extrañaba a mi mejor amigo. Me alegra verte. Me he distanciado porque tengo miedo del asesino. Además prefiero estar en mi caserón. Estoy estudiando el sueño y la sangre. En ello invierto la mayor parte del tiempo. ¿Acaso olvidas que mi tesis es sobre el cine extraño? También hago un guión para una película, para la película perfecta. Ambos buscamos escribir el guión de la película perfecta. Quizás ese sea el reflejo del cineasta y el intelectual, plasmar en su arte y creación literaria filosófica la explicación de lo desconocido, de lo que hay en la mente de cada intelectual, de explotar lo desconocido que hay en su ser. Acuérdate que el escritor y cineasta es una especie de iluminado. No comprendía a Dante, parecía confundido y trastornado. Seguramente la soledad y su mente le empezaban a jugar una mala pasada. En cada palabra había algo extraño. Sin duda los dos estábamos presos en nosotros mismos. Era paradójico, pues ambos habíamos escogido el camino de la libertad, el camino de la mente abierta, de vivir sin prejuicios. ¿Acaso no se puede ser libre en esta ciudad? Caminamos por el centro de la ciudad. Nos introducíamos entre la gente, entre los inmigrantes y todo tipo de gentes. Tenía la sensación de que entre los dos había una especie de inteligencia complementada, pues cada vez que hablábamos complementábamos el conocimiento, construíamos un universo o simplemente el diálogo recíproco alimentaba ambos microcosmos. Entramos en un bar. Dante pedía un gin tonic. Se sorprendía al ver que yo pedía un vaso con agua mineral. Además, ambas miradas se perdían en las botellas de alcohol. Sentados en la barra, hablábamos de todo y nada. Recordamos nuestros primeros días en la universidad, las primeras aventuras sexuales, de drogas y alcohólicas. Por momentos volvíamos a ser los tipos normales que éramos. No sabíamos en qué momento nos habíamos transformado en los bichos que ahora éramos. Dante dijo, así son las vidas. Vamos cambiando con el pasar del tiempo. Nuestras acciones y pensamientos moldean los destinos y los tiempos. Vivimos en un novenario constante, en un cambio mental y espiritual constante, que se altera porque así tienen que ser las cosas. No parábamos de hablar de la serie Dark, de la alteración del tiempo y el destino, de los sacrificios que hacían las personas para que la vida continúe. Dante me quería dar a entender algo. Por momentos me insinuaba que escondía algo. Sin embargo, seguía diciendo que el actuar de cada persona era acorde a su destino. Eran razonamientos básicos e interesantes. Ambos justificábamos nuestras acciones. En un momento de la conversación me hablaba del sueño, del subconsciente, cómo trabaja para atraer lo que necesita cada persona. Mientras bebía gin tonic decía, somos unas esponjas, absorbemos todo lo que percibimos. Por eso me alejo de la gente y experimento conmigo mismo. Por eso cuando caminamos percibimos cosas. Cuando soñamos vemos gente desconocida. Desconocida para nosotros, pero conocida para el subconsciente. ¿Quién fue el que percibió esas gentes? Por más locos que sean los sueños, dicen algo. Son locos para nosotros porque no los comprendemos, pero para el subconsciente son normales. Le seguía la cuerda en todo lo que decía Dante. Seguramente empezaba a enloquecer, pero en su mente y universo Dante era el amo y señor. Todo lo que decía era su verdad. Sin embargo, le creía. Siempre lo había hecho.
En ese estado reflexivo estuvimos toda la noche. Por momentos la lucidez aparecía y hablábamos de todo. Parecíamos dos eruditos hablando de cosas extrañas. Caminamos por toda la ciudad, observábamos la vida nocturna. En algún paraje escribíamos reseñas, discutíamos sobre arte, hablábamos de los intelectuales de Cafetín. Recordé que en un capítulo del libro había leído sobre los sueños y el subconsciente. Era lo mismo que Dante me había dicho. Empezaba a creer que Dante tenía el mismo libro de tapas rosadas. De vuelta en el cineclub, María me esperaba. Esa sería la última noche que la amaba. Estaba tan hermosa como siempre. Sus ojos destellaban luces y sus pálpitos esperanza. El calor de su cuerpo alimentaba la frialdad de mi enfermedad. Las salivas hacían contactos. Esa misma saliva de un beso apasionado que habían permitido que nos enamoráramos. Sino, sin duda éramos el uno para el otro. Frente a la luz del proyector, bajo la banda sonora de 12 monos, hacíamos el amor. Lo hacíamos como nunca. Era el sexo más bello y más placentero que teníamos. La conexión era única. La película, la luz, todo era perfecta. Esa noche nos amábamos y entregábamos como nunca. Así finaliza entonces este capítulo 28 de la película perfecta. Cabe hacer una última aclaración de que pues yo en esta novela fantaseo un poco con el vampirismo, pues ese es uno de los temas que también me apasionan mucho, ¿no? Entonces a lo largo de esta novela yo intento plasmar algunas teorías, ¿no? Teorías sobre la sangre, sobre los sueños, y así yo empiezo a jugar un poco con la ficción. Entonces, esta fue la lectura de este podcast. Pronto volveré con más capítulos de esta novela, La película perfecta. Feliz resto de madrugada y buenas noches.